Dicen que en lo profundo de un bosque olvidado hay una casa que todos evitan. Una casa con una historia tan oscura que los aldeanos susurran advertencias. Nunca te acerques después del anochecer. Hoy vamos a ignorar esas advertencias. Hoy vamos a descubrir juntos el misterio que se esconde tras sus muros decrépitos. ¿Estás listo para cruzar el umbral conmigo? Hace no mucho tiempo, un grupo de amigos, armados solo con su valentía y un par de linternas, decidió desafiar las leyendas. La casa se alzaba ante ellos como un esqueleto contra el cielo nocturno, silenciosa, imponente. La puerta principal, cubierta de musgo y telaraña, se abrió con un gemido largo y lastimero, como si la propia casa suspirara al recibir a sus nuevos invitados. Apenas dieron un paso adentro, un frío antinatural los envolvió. No era el frío de la noche, era un frío que calaba los huesos, que parecía nacer de las mismas paredes. El haz de luz de sus linternas danzaba sobre muebles cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas, esperando en la penumbra. El polvo flotaba en el aire, dibujando formas extrañas a su paso. El silencio era tan absoluto que podían escuchar el latido acelerado de sus propios corazones. Era un silencio pesado, expectante, como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración, esperando. Y de repente ese silencio se rompió, ¡pum!, un golpe seco, justo encima de sus cabezas, en el piso superior. Se miraron entre ellos, los ojos abiertos como platos. ¿Un animal? ¿El viento? Nadie quería creer en la otra opción. La curiosidad, esa peligrosa mezcla de audacia y temor, empezó a ganar la batalla contra el pánico. Tenían que saber qué había sido eso. La escalera de madera crujía bajo sus pies con cada paso, un sonido quejumbroso que resonaba en toda la casa. Era como si la propia estructura se lamentara de su presencia. Mientras subían, un murmullo apenas perceptible comenzó a deslizarse por el aire. Era un susurro suave, casi inaudible, pero poco a poco se fue haciendo más claro. Estaba repitiendo sus nombres: Hanan, Carlos, San Sofía. El miedo se transformó en un terror helado. ¿Cómo era posible? Se detuvieron en seco, buscando con la mirada el origen de esa voz, pero solo encontraron sombras y oscuridad. No había nadie al llegar al segundo piso. El aire se volvió aún más denso. La sensación de ser observados era abrumadora, como si 1000 ojos invisibles siguieran cada uno de sus movimientos desde los rincones oscuros. Y entonces, el caos se desató. Una vieja mecedora en la esquina comenzó a moverse sola, adelante y atrás, cada vez más rápido. Los libros de una estantería salieron disparados como proyectiles, chocando contra la pared opuesta. Los cuadros se estrellaban contra el suelo, sus cristales rompiéndose en 1000 pedazos. El pánico se apoderó de ellos. Gritaron, pero sus voces parecían ahogadas por la atmósfera opresiva. No había explicación lógica. Estaban solos, pero algo, una fuerza invisible y malévola, estaba jugando con ellos. Fue entonces cuando la vieron. En el rincón más alejado del pasillo, una figura oscura comenzó a materializarse. No tenía rostro ni forma definida. Era una sombra alta, más oscura que la propia noche, que parecía absorber la luz a su alrededor. Se quedó inmóvil por un instante, estudiándolos. Todos contuvieron la respiración, paralizados por el miedo. Luego lentamente la sombra comenzó a deslizarse hacia ellos. No caminaba, flotaba sobre el suelo de madera podrida. Su movimiento era antinatural, silencioso, y eso lo hacía aún más aterrador. No necesitaban más pruebas. Era hora de salir de allí. Se dieron la vuelta y corrieron desesperadamente hacia la salida. Intentaron abrir la puerta trasera, su única esperanza de un escape rápido, pero estaba atascada, o más bien, sellada. No se movía ni un centímetro, como si una fuerza invisible la estuviera sujetando desde el otro lado. Golpearon con todas sus fuerzas, gritaron pidiendo ayuda, pero sus esfuerzos eran inútiles. El sonido moría en la propia habitación, como si las paredes de la casa absorbieran sus gritos de auxilio. Estaban atrapados. La desesperación comenzó a instalarse. La sensación de ser ratones en una trampa se hizo insoportablemente real. Y justo cuando pensaban que nada podía ser peor, un grito desgarrador resonó desde abajo, desde el sótano. No era un grito humano, era un lamento lleno de angustia y dolor que les heló la sangre. Se miraron,
el terror reflejado en sus rostros. Bajar era una locura, pero ignorarlo parecía imposible. Era como si el propio grito los estuviera llamando. Aterrados, pero sin otra opción aparente, comenzaron a descender por las escaleras de piedra que llevaban a la oscuridad más profunda de la casa. Cada escalón parecía una eternidad, y el frío húmedo del sótano los abrazaba como una mortaja. El olor a tierra mojada y a algo más, algo viejo y podrido, llenaba sus pulmones. Al llegar abajo, la luz de sus linternas reveló una pequeña mesa de madera en el centro de la habitación. Sobre ella, un único objeto en un diario viejo, encuadernado en cuero agrietado. Con manos temblorosas, uno de ellos lo abrió. Las páginas amarillentas estaban cubiertas de una caligrafía frenética. Hablaban de rituales, de invocaciones, de una presencia que había sido despertada en esa casa y que no podía, o no quería, descansar. Describían una entidad que se alimentaba del miedo. Mientras leían la última página, que hablaba de cómo la sombra atrapa a sus víctimas para siempre, sintieron un aliento helado en sus nucas. No se atrevieron a girarse. Sabían que la sombra estaba justo detrás de ellos. Fue suficiente. El instinto de supervivencia se impuso al terror paralizante. Dejaron caer el diario y corrieron. Subieron las escaleras a trompicones, sin mirar atrás. El sonido de sus pasos se mezclaba con el de objetos que caían a su alrededor, sillas que se arrastraban, puertas que se cerraban de golpe, como si la casa entera intentara impedir su huida. La sombra los perseguía, un borrón oscuro que se deslizaba por las paredes, siempre a pocos metros de distancia, silenciosa y letal. Llegaron a la puerta principal, la misma por la que habían entrado, y la empujaron con la fuerza de la desesperación. Para su sorpresa, se abrió. Salieron a trompicones a la noche, cayendo sobre la hierba húmeda, sin atreverse a mirar atrás. Corrieron sin parar hasta que el bosque se tragó la visión de la casa maldita. Nunca más volvieron. Nunca hablaron en detalle de lo que vivieron esa noche. Pero la casa sigue allí, en medio del bosque, silenciosa, esperando a los próximos curiosos que se atrevan a ignorar las advertencias y cruzar sus puertas después del anochecer. La pregunta es, ¿te atreverías tú a entrar? Si te ha gustado esta historia y quieres sumergirte en más misterios y relatos de terror, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjame un comentario contándome qué harías tú en esa situación. ¿Entrarías en la casa? Me encantará leerte. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en la próxima historia.